Am, esperemos hacer su programa más breve, yo creo, pero que sirva como una introducción a un tema que creo que es fundamental. ¿Ya nos escuchas, Eduardo? Perfectamente, tocayo César. Buenas Buenas noches, aquí estamos. noches, aquí otra vez listos. Y gracias. A ver, la idea es analizar qué pasa con la cultura en nuestro país. Um, Tal vez empezando ahorita por definir lo que es cultura, porque nos hacemos muchas bolas generalmente cuando hablamos de cultura. El presidente López Obrador, cuando habla de cultura, se refiere a las culturas autóctonas de este país, como que es la gran manifestación cultural. Muchos no están de acuerdo con él. Brevemente, ¿cómo podemos definir cultura? Tocayo, César, yo a creo ver, que César tiene más ahí. La literatura ayuda más que la economía. no, tú bien que sabes, no te hagas. A ver, César. Mira, yo creo que cultura es, viendo una definición muy básica, lo que hacemos los seres humanos con un sentido valioso, lo que queremos que permanezca por alguna razón, cualquiera que ésta sea. No necesariamente los vuelos de la alta cultura, no necesariamente la cuestión académica, sino aquello en lo que ponemos nuestro valor y que queremos que pase a la siguiente generación por cualquier razón que ésta sea. O sea, cultura es cualquier manifestación humana, ¿es lo que me estás diciendo? Así es, que al que le imprimimos cierto valor y consideramos que por cualquier razón es valiosa. Ok. A ver, el presupuesto de egreso de la Federación 2021 dice que al Instituto Nacional de Antropología e Historia le van a bajar el presupuesto 2,5%, al INBA 1,65%, a IMCINE 19,4%, a Radioeducación 4,7%, todo para abajo, al Centro de Capacitación Cinematográfica el 17%, a los estudios Churubusco casi el 18%, a Canal 22 el 17%, a Indautor el 8,6%. También le van a bajar a los festivales que se hacen, al Fomento de la Lectura, al FONCA. Bueno, el FONCA ya no existe, ¿verdad? Entonces, pues aparentemente le están bajando mucho, pero eso sí, vamos a tener un parque padrísimo, el Proyecto Cultural Chapultepec, aquí junto a Los Pinos, que se va a llevar 3/4 del presupuesto, 3,508 millones de pesos para un proyecto que mucha gente, hay que decirlo, mucha gente está impugnando. Yo no conozco bien el proyecto, así que todavía no tengo una opinión formada, pero ¿a dónde va un país donde le estamos metiendo tijera a todo esto, tocayo? Bueno, pues ese es el problema justamente, Eduardo, pues que se le está metiendo tijera a todo, ¿no? Y aquí hay que tener un poco de mirada retrospectiva porque el asunto no se puede juzgar estrictamente desde lo que está haciendo esta administración. Digo, pensemos que al término del gobierno de Peña Nieto ya venía un rezago importante, ya había una restricción presupuestal importante. Aún así, los recursos que se daban a través de los fondos etiquetados en el Congreso eran pues muy útiles para muchas organizaciones civiles, por ejemplo, ¿no? Que tenían acceso a fondos y muchas de ellas hacían una labor importante, o los estados de la República existía lo que se llamaba el Fondo Piso. En fin, yo he hecho una estimación de que al arranque del gobierno de López Obrador, el ámbito cultural dejó de recibir alrededor de 3,000 millones de pesos. O sea, que se cortaron, pues, sobre todo lo que eran los recursos desde el Congreso, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. O sea, ya venía un deterioro y lo que ha hecho este gobierno en 2 años es incrementar el deterioro. O sea, no solo no trató de revertirlo, sino que además lo ha incrementado. O sea, por una sola razón, porque ya venía mal la asignación presupuestal. Ya, las instituciones ya venían funcionando mal y tenían muchos problemas y muchos recortes. Entonces, 2 años más de recortes, además de la pandemia, pues ponen en una situación muy difícil a las instituciones, digo, al grado de que yo he llegado a pensar que en un momento dado podemos hablar de una recesión del sector, podemos hablar de una parálisis, de un parón brutal, en el que a lo mejor, Eduardo, lo que conviene, César, es cerrar muchos museos, muchas instituciones ante su incapacidad ni siquiera de poder dar el servicio básico a los usuarios. Entonces, el presidente, no solo en el ámbito de cultura, sino en muchos otros, está llevando la situación a un extremo y que forma parte, digamos, de la cuota que él estima que se debe de pagar para sacar al país adelante, que es destinar el recurso
a toda la gente que no tiene acceso a algo y que lo ha repetido 1000 veces. Sí, yo Entonces, creo que todos estamos de acuerdo que primero los pobres hay que hay sí, que apoyarlos, hay que ayudarlos. Pero el país no solamente son los pobres. así es. Él Así es. debe gobernar para todos, no solamente para un sector de la población. Sí, no, por supuesto. O sea, lo que no alcanza a armonizar el presidente es que el servicio público necesita condiciones para funcionar. Y si tú no se las das, al final estás perjudicando a la población. O sea, no, entonces es una cosa medio esquizofrénica, pero es consecuencia de de todas estas decisiones y lamentablemente yo no veo, Eduardo César, por dónde eso vaya a cambiar. O sea, no veo cómo revertir la situación más allá del tema de Chapultepec. Es una forma en conjunto de gobierno, ¿no? Y Suena además, muy bonito el de Chapultepec, pero digo, yo voy a la vieja zona de Chapultepec y lo que menos tiene gente son los museos. Voy a la segunda sección de Chapultepec y hay gente que no sabe que hay museos, porque la gente va al bosque y va a los árboles y va a la bicicleta y como que no entra a los museos. Y yo mi experiencia es que y no desde el sexenio de Calderón, desde antes, yo llegaba a museos administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia que estaban en el total abandono. Esta joya colonial que está en la carretera vieja de México a la ciudad de Puebla, un poco antes de llegar a Cholula, creo que es San Martín en Huejotzingo, ¿no? Hay un convento formidable en Huejotzingo. Hace unos años fui, pues estaban cayendo los murales, había unas momias, ya no estaban, ya hablé con los cuidadores, ¿dónde están las momias? No, es que no nos han mandado dinero y mejor las guardamos. Ah, muy bien, ¿y dónde las guardaron? Pues en un closet. Digo, las momias. Dije, ¿y con qué limpian? No, pues no nos mandan con qué limpiar, nosotros de nuestro dinero compramos el Clorox. Y dije, cloro en un museo, Dios mío. O sea, esto viene de ya varios sexenios, porque nos han gobernado tecnócratas que sabrán mucha economía y demostraron no saberla, pero que han sido los verdaderos, hijo, unos ignorantes en otras materias de la manifestación del genio humano. A ver, César. Sí, yo creo que además hay dos puntos importantes. La falacia de que recortamos en cultura para dárselo a los pobres y así los beneficiamos. Pobres, ricos, clase media y todos necesitamos cultura para sobrevivir y lo que nos permite no volvernos locos y matarnos a palos entre todos es la cultura. Entonces, lo que veo es que además de los rezagos, lo que no tenemos es ni un programa, ni un interlocutor, y si le decimos además a los que hacen opiniones, los que publican, que son pasquines innobles o deleznables, o no sé cómo les dicen, tenemos un problema. Inmundos. Y le decimos inmundo al que escribe, y además no tenemos interlocutor, no hay programa. Porque lo que yo veo es que Cultura Comunitaria, que era el programa insignia, se lleva un descuento del 86.23%. Su propio programa estrella de las culturas originarias se lleva una rebaja de la que no puede sobrevivir. Y pensando en eso, los seres humanos no podemos dejar de hacer cultura porque no podemos dejar de respirar. Y lo que vamos a tener que hacer y lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Eduardo, los Eduardos, lo que estoy haciendo yo, lo que estamos haciendo todos, es buscarle camino y asociarnos por vía civil y por vía de encuentro. Y aquí es donde el Estado va a perder una de sus características principales desde la posrevolución, el liderazgo de los movimientos culturales. Se va a quedar sin interlocutor. Vamos a tener una especie de vacío. Yo mi columna mañana se titula AMLO contra los medios y los periodistas. La publico en varios diarios aquí del país. Y mi tesis, que no es una tesis, es algo que está totalmente demostrado. Los políticos populistas tienen que buscar a los malos, tienen que inventarte un grupo de gente mala que ha explotado a la gente buena. Para los populistas, la gente buena es la gente pobre. Los que no son pobres, pues no son tan buenos, son medio malos. Y, como y el discurso es decir, a ver, los intelectuales apoyaron a los neoliberales, aunque no todos los hayan apoyado, porque muchos intelectuales no estuvieron a favor del neoliberalismo. Los periodistas apoyaron a los neoliberales. Yo he estado en contra del liberalismo desde la primera vez que escribí en el Universal en el año del 82, pero ya entro a este manto definitorio. Soy un periodista, por lo tanto, defendí a los neoliberales.
los científicos que se aprovecharon de las becas y no hicieron nada, todos entran. Y no solamente en México, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en el Reino Unido, como que las élites, no solamente económicas, sino las élites intelectuales, las élites de cualquier forma, son malas. Es la idea que cada día se me queda más grabado. Cuando el presidente dice, ja, 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 esos que fueron a estudiar en el extranjero, y escupe para arriba, porque en su gabinete hay varios que fueron a estudiar al extranjero. Entonces, escupo ya, y no lo hubiera dicho, bueno, ya lo dijo. A mí no me importa que la gente sepa, con que sean honestos. Entonces coloca en cargos clave a gente que no tiene la menor idea de lo que hay que hacer, pero es muy honesta. Entonces yo creo que esto viene, en este sexenio en particular, hay ya cierta ideología en contra de las élites. Y en un país de tanta diferencia, de tantos abismos, pues los que no pertenecemos a los pobres, ya somos parte de la élite. Ve tu bibliotecota, mi querido César, llena de libros, ¿cuánto te habrás gastado en esto? Y Eduardo tampoco canta mal las rancheras, ve todo lo que tiene atrás de él, ricos, malos, explotadores, insensibles. Eso es lo que a mí se me va empezando a formar como que es una estrategia para mantener el poder. Sí, no, bueno, pues es la propuesta de gobierno y la sabíamos desde el principio. Entonces, claro. Yo no sé, digo, podemos dejar de sorprendernos de ciertas decisiones, y en el campo de cultura, por supuesto, también. Yo creo que el proyecto Chapultepec obedece ante todo al sello, la obra inmortal, ¿no? Es el mausoleo, ¿no? ¿Quién se puede olvidar de una obra que rescate las 4 secciones del bosque de Chapultepec y que la residencia de los Pinos se convierte en un museo y en homenaje a Cárdenas? Él está construyendo su historia. Ahora tienes razón en algo, o sea, dinamitar todo lo que existió antes es el propósito. Yo creo que hay que entender que eso fue lo que votó la gente que llevó a López Obrador al poder. Sí, claro. Para él simplemente es borrar todo, y creo que todavía, como decía Carstens, o sea, creo que la película de terror todavía no empieza. Yo no dudaría tantito que hubiera todavía modificaciones importantes a la estructura de gabinete, que hubiera todavía muchas ideas de revertir instituciones. O sea, no me sorprendería que el Instituto Mexicano de Cinematografía se convirtiera en el Instituto Mexicano de Cine Comunitario, que el INA y el INBA tomaran otra dimensión. Yo creo que la intención del presidente es seguir profundizando el cambio que él considera, y la gente que está con él lo apadrina, ¿sí? Y que por supuesto el tema del gasto o no gasto en cultura, vamos, él está consciente de que si se caen más edificios o no hay para investigación, o no pasa nada, porque primero hay que hacer lo otro. Entonces, ante una visión de esa naturaleza, pues es muy difícil discutir, porque además, Eduardo César, el problema es que ni siquiera hay espacio de discusión, no hay espacio de retroalimentación, porque como tú bien dices, todos nosotros, las universidades públicas están muy amenazadas. Hombre. Sí, entonces, pero esa es la estructura de poder y esa es la estructura de pensamiento del presidente y de sus principales colaboradores. Así es que estamos en una situación que es muy grave y que no sabemos cuál va a ser el desenlace, porque combinado con el problema económico, pues no sabemos en qué situación, hasta dónde va a aguantar el propio presidente lo que él está manejando. O sea, puede llegar a colapsar su propio proyecto por la forma en que lo está conduciendo. Y ahí cultura, créeme que le va bien, porque si tú analizas el presupuesto de muchas otras dependencias, pues cultura tiene mucho más presupuesto que Relaciones Exteriores, tiene más presupuesto que la Secretaría de Economía, tiene más presupuesto que la Comisión de Derechos Humanos, tiene más presupuesto que la COFESE. O sea, pero estás hablando de organismos que se están debilitando de un día a otro. No, bueno, pues sí. Comisión Nacional de Derechos Humanos y nada ya es lo mismo. Relaciones Exteriores, bueno, pues hace sus actividades, hace pasaportes que te cobran un dineral, los cónsules ahí que trabajan, los embajadores, que ahora tienen que proveer la cultura, el arte y el turismo, pero la cultura debería ser para 130 millones de habitantes. Sí, Relaciones Exteriores no es para los 130. No sé si me estoy dando a entender. A ver, César. Pues como los hospitales. Como Eduardo señala, ¿sí? Estoy de acuerdo, pero creo que el problema es todavía más grave.
Porque, Óchales, ya me voy a tener pesadillas hoy en la noche. mira, yo lo veo más grave en este sentido, porque es cierto que la 4T escogió a su enemigo, y eso es un proceso normal, pero lo que no escogió es con quién hablar, y en eso se quedó mudo. Cuando a Eichmann lo van a ahorcar, le preguntan, oiga, pero ¿cómo es posible que no se enterara? Pues mire usted, yo sabía que todo lo que le informábamos al Reich era falso, y no había prensa libre. ¿Cómo demonios no iba yo a enterar de qué estaba pasando? ¿Me explico? O sea, creó a su enemigo, pero no ha creado con quién dialogar. Y entonces cualquier cosa que haga en materia de cultura está destinada a ser palos de ciego, porque no tenemos con quién hablar. Y si el señor presidente quisiera ser el Instituto Leninista, Marxista, Castrista de la Cultura, me parece muy bien, si sepamos para dónde vamos. Pero ¿será que él habla con Taibo y habla con la Frausto y él habla con la gente que dice, mismo? Sí, señor, tiene usted toda la razón. Oye, tú ves al director del Fondo de Cultura Económica defendiendo que le tumben ediciones, defendiendo que le cierren tiendas. No importa. Digo. Este es el costo. Porque habla consigo mismo, ¿no? O sea, y hay una sociedad civil que está teniendo que buscar salidas culturales, y yo creo que esto de la electrónica y esto de los medios es la manera en que estamos dándole salida. Vamos a tener que encontrar formas de comercialización que nos permitan sobrevivir y comer fuera del estándar del Estado. Y entonces sí tendrá que preocuparse, porque va a ser un doble diálogo, que nos vamos a quedar una generación sin movimiento cultural y sin historia de la cultura, para construir un mausoleo que quizá a quien le importe, ¿no? Sí, eso que acaba de decir César, Eduardo, es central. O sea, es una tesis de trabajo que se ha profundizado a raíz justamente de este gobierno, y es que la solución está en el mercado. O sea, esto que dice César es clave. O sea, la batalla con las instituciones culturales y con el gobierno está perdida, porque no van a regresar al esquema que nosotros creemos, si es que existió de todo en el neoliberalismo, no va a regresar. Y como bien dices tú, Eduardo, tampoco saben para dónde van, pero eso es lo de menos. Entonces, la única alternativa, como dice César, es cómo nos ubicamos, ¿verdad? En este espacio aparentemente todavía libre, que es donde la cultura tiene, además de hecho, su mayor soporte, y lo platicamos en alguna ocasión que estuve contigo. O sea, los números que nos entrega el INEGI dejan ver claramente que la mayor aportación al desarrollo de la cultura proviene del mercado cultural, que es la mayor parte del PIB, y que la parte del gasto público es endemoniadamente simbólica, pero también puede ser visible en términos de recursos si pensamos en toda la gente que vive del mercado. Entonces yo creo que yo sí soy muy drástico en eso. Yo creo que hay que entender que hay batallas perdidas, y este tema del presupuesto y cómo lo deciden manejar. Mira, por ejemplo, esto que decía César de la cultura comunitaria. Lo que ocurre es que en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto de egresos, existen dos versiones. No le va bien a cultura comunitaria en ninguna de las dos. En una le dan 90 y tantos millones y en otra no le dan nada, ¿sí? Entonces, eso es un error, por supuesto, pero eso te habla de lo mal que hacen las cosas. O sea, lo van a enmendar y le van a regresar recursos a cultura comunitaria, porque es obvio que no va a desaparecer, que es una de las notas que publicamos hoy en Paso Libre, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que hay que tratar es de buscar la mayor auditoría y la mayor vigilancia sobre ese escaso recurso público. Es ahí donde la batalla tiene que seguirse dando, César y Eduardo, porque en la parte de la formulación sobre las necesidades ya se vuelven incluso incontables. Tú lo mencionabas de ese convento. O sea, lo que viene del sismo del 17 no se ha podido resolver ni siquiera desde la póliza de la aseguradora. O sea, el Banorte tienen un litigio ahí, Banorte no entrega los recursos al INA. Entonces, no, eso requeriría una serie de modificaciones que yo veo muy difícil. Es una batalla perdida por ahora. El tema es dónde, como dice César, dónde puede haber jugada. El deterioro del patrimonio, las bibliotecas, del cine, todo eso es irremediable. Es el costo que el presidente pone para ver si en 5, 10, 15 años el país que él sueña y cree va a ser realidad. El problema es que como va a ser peor. Aquí mencionaron ustedes el mercado. El mercado es el principal generador, promotor y elemento que mantiene las manifestaciones culturales en el país. Sea desde un baile popular hasta
una pintura, artesanías, por una ejemplo. pintura que nadie entienda, Ujú. ¿no? Pero el mercado va a estar muy golpeado porque a pesar de que el presupuesto presupone que la economía va a crecer 4.6% y nadie se lo cree, nadie, ni el señor Herrera, del secretario de Hacienda, se lo cree. Yo creo que cuando le dijeron, pone eso, sí, señor, yo pongo lo que usted me diga. Después de haber dicho, hijo, qué bajo he caído, ¿no? Pero cada quien escoge y decide lo que acepta y lo que no acepta. Lo más seguro es que la economía en 2021 también caiga un poco más. Entonces, estos recortes que le hicieron a todos estos organismos cuya función es promover, conservar la cultura en todas sus manifestaciones, pues como tú ya dices, Tocayo, capaz de que se vayan a la extinción, porque no van a tener dinero y van a estar como este museo divino, este convento divino que está en Huejotzingo, que está cayendo y así se van a empezar a caer estas. Tal vez somos demasiado pesimistas, o, pero cuando no hay dinero, yo siempre me dicen, ¿por qué el Renacimiento empezó en Italia? Porque el Renacimiento empezó en Italia, en las ciudades ricas de Italia. No empezó en las ciudades pobres de Italia. Empezó en Florencia y en Venecia y en Pisa y en Siena y en Roma, porque ahí había familias que tenían mucho dinero y eran banqueros y querían presumir que ellos eran los meros y contrataban artistas y escultores y pintores. O sea, no fue gratis y en el norte de Europa empezó, en Holanda y todos los países, el dinero está íntimamente casado con la cultura, porque un generador de arte, de literatura, pues a menos de que esté muerto de hambre, pues ya no lo puede hacer, tiene que estar generando, tiene que tener un mínimo de subsistencia. México entonces no sé para dónde va a llegar entonces, ahora sí estoy totalmente desconcertado. Bueno, yo creo que el papel que tiene el Estado en los bienes y los servicios culturales, que es el que está acotado y va a seguir estando acotado, ¿verdad? No todas esas responsabilidades son, César Eduardo, del mercado. Es evidente que lo que se juega en el mercado es una parte de esa masa gigantesca que se llama cultura nacional. Porque Correcto. también tenemos que decir en ese sentido otra cosa, Eduardo, César, los amigos que nos están viendo Sí, estas cosas. Es que el presupuesto de la Secretaría de Cultura Federal no es el presupuesto nacional de cultura. O sea, el presupuesto nacional de cultura es mucho más, o lo que se gasta en cultura en este país, o se mueve a través del mercado o de la sociedad civil es mucho. O sea, los datos del reporte de donatarias de Hacienda del 2019, que es el ejercicio fiscal de 2018, ¿sí? Toda esa parte son 48,000 millones de pesos, de los cuales 2,500 millones de pesos son los que se van a la parte de las donatarias culturales. ¿Sí? Tenemos las universidades públicas y las privadas aportan de sus recursos, muchos de ellos en el caso de las públicas que viene del gasto, ¿verdad? Pues aportan en la difusión de la cultura, la UAM, la UNAM mete anualmente 2,500 millones de pesos en difusión de la cultura. ¿Y cómo Recordemos. viene con los recortes todo esto, Tocayo? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Cómo viene todo esto? Porque a todo el mundo le van a echar tijeras. Tú ahorita No, bueno, mencionaste, las ahorita universidades van a bajar los presupuestos, no hay dinero. no, fíjate que el presidente en la propuesta de presupuesto está cumpliendo por segundo, por tercer año a regañadientes, si tú quieres, el ofrecimiento de las universidades de darles más o menos la inflación. Entonces la UNAM sube un poquito, la UAM sube un poquito, en fin. El tema ahí es que no alcanzas a resarcir el costo real de vida, ¿no? Pero lo cierto es que ese recurso público que va a las universidades, más el que llega el que generan las universidades privadas, es generar oferta y contenidos culturales. Entonces yo siempre digo que hay que analizar desde todas las aristas lo que es el sector y cuánto es lo que se mueve en la cultura nacional. ¿Cuánto vale el mercado de la cultura en México? Según los datos de la cuenta satélite de cultura, ¿sí? De la última actualización que tenemos es al año 2018, te digo, el PIB cultural del mercado debe estar como por 2.1. Ahorita no lo recuerdo bien. En total es 3.2.
Sí, o sea, la menor parte proviene del sector público y de lo que el INEGI llama el trabajo cultural de los hogares, que es la labor no remunerada. Entonces, la mayor parte viene. Eso, estamos hablando de 600,000 millones de pesos, una cosa así en conjunto. Sí, entonces, esa es la parte central del manejo del... ¿Y cómo va a estar golpeada por la pandemia ese sector? Bueno, ya hay datos, ahí ya se ha dado Está yendo seguimiento. a los teatros, no está yendo a los cines, no está yendo a los espectáculos, los grandes conciertos públicos, etcétera, estarán cancelados. Claro, van a empezar a decir que ya podemos, etcétera, pero la verdad es que la pandemia no ha concluido. Es más, los científicos que no son paleros dicen que viene lo peor y conforme se vaya abriendo se van a armar más focos de infección y va a haber rebrotes que pueden ser terribles, más graves que la primera parte. Entonces, todo esto va a afectar a ese sector no gubernamental de la cultura. Sí, bueno, los datos que tenemos del INEGI que se pueden leer para el sector cultural del primer trimestre y del segundo trimestre, ahí en Paso Libre tengo un artículo sobre eso. O sea, el sector la clasificación industrial que concentra las actividades de cultura en el segundo trimestre es de los que es la mayor caída nacional. ¿Por qué? Porque tienen que ver con las actividades de movilidad y de presencia de contacto, que han sido un público. Hasta las suprimidas. librerías cerraron, todo cerró. Entonces, Así es. ¿y hay algún cálculo entre ustedes que saben de estos asuntos, Eduardo, cuando la economía, según un estudio que hizo The Economist, que generalmente le da bien a sus estudios, la economía mexicana va a regresar a sus niveles 2018 en el año 2025? Uh-huh. Es que lo de cultura no se puede desligar de la economía. O sea, el presidente y el secretario hablan del efecto B y todos estamos en la idea que es el efecto U. Estamos apenas entrando a la curvita hacia el centro. Yo creo que vamos a la L más que nada. Yo sí creo que hay U, que sí va a haber subida, pero eso va a ser hasta el 2025. O sea, el sector cultural en su conjunto va a sufrir igual que todos los sectores de la producción. Sí, porque, por ejemplo, Luis Miguel González, el director editorial del Economista, le habla de una K. O bueno, sea, hay una K, la parte que sube de la B, de la K, van a ser las industrias, están muy amarradas al sector exportaciones. Sí. Y de mercados que en Estados Unidos cobren mayor dinamismo para que México les pueda proveer. Pero que yo sepa, no hay mucho dinamismo en exportaciones de la cultura mexicana. Tal vez las artesanías mexicanas ya pasaron de moda hace muchos años. No sé qué tanto exportemos, si muchas películas. No lo sé, muchos libros, César. No creo que seamos una potencia exportadora en cultura. Yo creo que podemos hacerlo en el sentido mucho de la prestación de servicios culturales. Mira, y viendo esta cuestión del mercado, protección y conservación tiene una disminución de 1.960 millones de pesos. O sea, no va a haber para ponerle un vidrio a nadie. El museo, como los viste de fregados, van a estar peor. Y además, me voy a las declaraciones del secretario de Hacienda de hace un momento, de hace un par de horas, 3 horas, que su propuesta dice, vamos a buscarle cómo hacerle y eliminar los intermediarios culturales, que el gobierno haga como de intermediario cultural para buscar patrocinadores a los artistas, justo lo que no se necesita. Es decir, la cultura, los prestadores de servicios culturales llevamos 500 años ganándonos la vida buscando a ver quién nos pone una lana para hacer. Se trata de tronar a todos los particulares para que el gobierno genere el gran monopolio, pues ya estuvo que va a tronar la cultura en México, porque todo lo que toca el gobierno lo hace pomada. Ahí están Pemex y la CFE, que este año nos han costado una millonada y el año que entra otra millonada. No. Por eso cuando dijeron que las drogas las iba a comercializar una paraestatal, digo, no, ya se amoló el asunto. Van a quebrar el negocio de las drogas, para todos. Único en el mundo. Y no, aquí lo que veo es que, mira, el ejemplo que ponía el secretario de Hacienda en sus declaraciones era el desarrollo cultural, las campañas de Vasconcelos, que al final del día no sirvieron para mucho. O sea, regalarle a la población más desfavorecida magníficas traducciones de la Ilíada no era lo que necesitaban y fueron un fracaso. Todos los esfuerzos han fracasado y la gente acaba tirando los libros. Pero la clave está, por ejemplo, en lo que platicabas con Horacio el otro día. Yo creo que los productores de servicios culturales lo que están haciendo es suplir esta ausencia a través de mecanismos que tienen mucho que ver entre la sociedad civil, los creadores y quienes se benefician.
Primero, las sesiones híbridas de espectáculos. O sea, quien puede pagar un boleto caro de un espectáculo lo va a pagar, y los 5 que puedan ir ahí estarán, los demás lo veremos por streaming. Bueno, tengo entendido que algunas obras de teatro que han lanzado por Zoom o alguna plataforma similar, cobrando, les ha ido bien. Ahí van jalando. Y además te digo, viene el siguiente modelo, que es el híbrido. ¿Quieres pagar un boleto muy caro para ir a una buena ópera? Pues ahí va a estar tu buen lugar, con muy poca gente, y los demás lo veremos por el streaming. Alondra de la Parra y la Orquesta Imposible. Este proyecto generó mucho dinero, y no es dinero público. Se monetizó de los usuarios de YouTube y de la lana que le puso GNP. Entonces, no podemos dejar de generar cultura. Es decir, si a mí me dicen que no puedo volver a escribir, y yo veo cómo demonios le hago, y si tengo que escribir en la servilleta y salirlo a regalar a los cuates en la calle, voy a tenerla que hacer porque esa es mi vocación. Así y además tienes que competir contra la piratería de la delincuencia organizada, que publica libros, como que se roba el original del editor, y al día siguiente lo ves en una banqueta. Así es, y el gobierno está perdiendo esa oportunidad por no tener con quién dialogar. Es decir, la sociedad se va a organizar y va a tener que salir adelante de alguna manera, porque la cultura es tan necesaria como la comida, aunque no lo quieran ver. Y vamos a tener que suplir esas fallas. Hasta el 2025 me parece que estaremos con un mercado estable. Habrá, yo creo que editoriales que serán muy ganadoras y saben explotar nuevos escritores. Habrá productoras de cine que tengan mucho éxito si saben convivir con el streaming. Vamos a ver formas teatrales, cosas inéditas, pero ojo, lo que a mí me parece angustiante es habernos quedado durante un periodo largo de nuestra historia sin un discurso cultural que nos dé identidad, porque eso sí no lo podemos hacer solos. Pero si hay discurso, perdóname. Yo creo que los pueblos originarios, los usos y costumbres, es lo que para el presidente la cultura es esa. El presidente como que se olvida que somos un país mestizo y se regresa a los orígenes prehispánicos. Y cosmopolita incluso, o sea, ¿no? Somos un país de armenios y de un montón de gente así. No, pero creo que hay una concepción un tanto idealista, ¿no? Así es. Las comunidades indígenas, hay que rescatar esos valores. Pregúntale a una mujer indígena si quiere que se rescaten los valores de esas comunidades, ¿no? Donde las tratan de la patada. Entonces, creo que yo creo que el presidente de este país tiene una concepción un tanto idealizada de lo que fue el pasado de México, y capaz de que quiere regresarnos a él, no lo sé. Él está... no lo sé. Habla de cultura de los pueblos originarios. La verdad. Yo creo que más bien habla de cultura, de la cultura que se enseñaba en las primarias en 1942. Es decir, la cultura de mármol, el Juárez del Indito que llegó a ser presidente, y los monumentos y toda esa cosa, que no es dinámica, que no es así, que no se cuenta así, porque además ya nadie la cuenta así. Yo no le he escuchado hablar más allá de la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt es su límite. Entonces, bueno, ¿qué México estamos planteándonos, no? O sea, es como ir a hablar a la profe de historia de 1940. No sé si eso es un programa, ¿no? Yo creo que al final el presidente él está construyendo su propia epopeya. Yo insisto, o sea, no hay que pedirle al presidente que piense en una serie de factores de desarrollo cultural cuando él está en su emocionalidad y en su raciocinio está decidido a armar un país a partir de una serie de pilares sobre los cuales la cultura no entra como un pilar de desarrollo. Él puede tener cierta noción simbólica de lo que representa la cultura nacional, pero el que el presidente sepa no quiénes fueron los muralistas o qué necesitan galeristas para exportar, eso a él no le importa, eso no le interesa. Él no cree que el recurso público tenga que estar ahí. El gran mensaje del presidente es el sacrificio que se tiene que hacer para lograr un nuevo estado de cosas pasa por tener más ruinas sobre las ruinas, digamos. O sea, él asume que quizás dentro de un lustro, 2 o 3, llegará algún presidente que dará todo lo que hace falta. Y por otro lado, pues está bien, si ustedes quieren jugar en el mercado, jueguen, si ustedes quieren decir cosas, díganlas, pero eso no es lo sustantivo para él. Por eso también es un rompimiento de una sociedad cultural que estaba muy
acostumbrada a tener muchos vasos comunicantes con la estructura de poder y con la estructura simbólica del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un territorio resbaladizo en este momento, en el cual es muy difícil casarnos con una sola noción. Se está construyendo algo diferente que no sabemos hacia dónde va, y el problema es justamente que en el desarrollo económico no sabemos dónde vamos a quedar, porque es evidente que hay mucho que construir un país que quede quebrado, ¿eh? Sí, bueno, un amigo mío me lo dijo, mira, va a llegar un día en el que le van a decir al presidente, oiga, ya no hay dinero, ahora sí ya no hay nada, o sea, nada, ¿qué quiere que hagamos? O sea, ¿Y ya los no hay. inversionistas dónde están? Nos espantamos con nuestras consultas populares, señor. El problema es que lo que se va a llevar él de por medio en esta faena es un gran deterioro. Y yo creo que además de la recesión, digamos, de sector que podemos hablar de ella, de lo que tú dices, cuánto tiempo va a llevar salir, si es K, si es U, si es L, si es M, lo que sea. Lo que es cierto es que va a haber una enorme mortandad de pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Que va a haber mucha gente que al perder su empleo o sus posibilidades de desarrollo creativo van a girar a otras profesiones. En fin, creo que la profundización de la crisis económica en el sector cultural, independientemente de lo que puede hacer el mercado, es que va a arrastrar a muchísimos, esperamos que no seamos nosotros parte de esos, ¿verdad? A una reconsideración de su vida y de la forma de hacer sus cosas, ¿no? O sea, yo sí creo que va a haber gente que va a salir del ámbito cultural de manera definitiva para tener otra serie de actividades o las va a tener que postergar durante un largo periodo. Así como mucha gente tenía su hotelito, ya quebró, tenía su negocito, ya quebró, y van a tener que... La vida sigue y tienes que ver cómo te la ganas. A ver, yo nomás quiero, antes de que concluyamos, y sí les quiero agradecer que hayan esperado para empezar tarde, yo voy a contribuir un poco a la cultura de este país esta noche. Venga, venga. Voy a salir de todos los libros que ya no quiero tener aquí, antes de que me pidan el divorcio. Entonces hoy ya anuncié, voy a regalar un lote de 15 libros de hoy al viernes. Cada día voy a estar sacando 15 libros de mis libreros, y los estoy escogiendo al azar, ¿eh? Aquí no es de que no, estos salieron, 15 libros salieron, o porque ya los tengo, o porque me los mandaron y los empecé a leer, no me gustaron, o porque tengo duplicados, o X razón. Entonces los estoy regalando hoy son Chabela Vargas y Juan Carlos del Valle, un diálogo existencial. Raimundo Riva Palacio, La segunda fuga del Chapo. 25 propuestas para reconstruir Ciudad Juárez, de Marisela Morales Ibáñez. Pareja o matrimonio, de Sergio Zurita y Mario Sumaya. Las amantes del poder, de San Juana Martínez, cuando todavía no era burócrata. Fernanda Núñez Becerra, La prostitución y su represión en la Ciudad de México en el siglo XIX. Clandestino, de Maruán Soto Antaki. Un hombre de confianza, de Fabricio Mejía Madrid. Elvira Contreras A, Etiqueta y Protocolo, y Derecho Mexicano de la Información, de Villanueva. Son los 15 libros. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Entonces, pero se lo voy a regalar a la primera persona que mande. Me encontré una trivia muy divertida, una trivia que yo no sabía, pero me gustó esta trivia. Hay alrededor, atención los que están allá afuera, hay alrededor de 6,000 lenguas en todo el mundo según esta trivia. Alrededor de 1,000 de ellas se hablan en una única isla. ¿Cuál es esta isla? Alrededor de 6,000 lenguas en todo el mundo, alrededor de 1,000 de ellas se hablan en una única isla. ¿Cuál es esta isla? La primera persona que mande su respuesta a mi correo, que se llama, ya ni los correos me sé, ¿cómo se llama el correo? Se llama solicitudes@ruizgilitimes.com. Le mando los 15 libros, cortesía mía. Solicitudes@ruizgilitimes.com. Ya he regalado antes otras cosas, pero ya van para afuera libros. Quiero salir, por lo menos quiero salir de unos 1,000, 2,000 libros. No, en serio, porque le ofrecía unas bibliotecas, le dije, te regalo casi todo. ¿Sabes qué me dijeron? Hablando de crisis cultural, ya no viene la gente, ¿para qué queremos más libros? Chin, me cayó el 20. O sea, los nuevos formatos. Y aquí algo dijeron, el que haga cine va a tener que tener un esquema que funcione en streaming, sea por Netflix, sea por Amazon, o sea por como lo que él invente.
El teatro igual, yo el otro día entrevisté a Horacio Villalobos, me dice que va a ser una sola función de una de sus obras y la va a hacer una vez por streaming y que se va a cobrar y creo que ya empezó a vender un bolón de boletos. La gente que tenga esta creatividad o se junte con la gente que sabe promover cualquier manifestación de cultura, lo va a hacer, lo va a tener que hacer sabiendo que es un mercado que ahorita está achicado por la crisis económica. Tenemos no sé cuántos millones de pobres más. Los clasemedieros aquí estamos en nuestras casas. Yo no sé cómo les vaya a ustedes, pero yo sí he visto una reducción sensible de mis ingresos este año. No todos, yo creo. Los únicos que no se quejan es la plutocracia de siempre, ¿no? Ellos sobreviven, desde Moctezuma y Luis Camina son los mismos, ahí sobreviven, ¿no? ¿Qué podemos concluir esta noche, mis queridísimos César y Eduardo? ¿Quién quiere dar la primera conclusión? Yo quiero, si me permite, César, bueno, primero déjame decirte que el año pasado, este es un anuncio que se suma al anuncio tuyo de los libros. El año pasado publiqué un texto que se llama Antología de la Gestión Cultural, que es una recopilación de 54 historias de gestores culturales. Fue editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahorita está ya por llegarme aquí a la ciudad, también desde Monterrey, mi nuevo libro que se llama Diplomacia Cultural, la vida, que es también una antología. Aquí son 23 diplomáticos o gente que ha estado en la diplomacia que hablan sobre experiencias que han vivido como diplomáticos, embajadores, cónsules o agregados culturales. Entonces yo quiero decirle a la gente que si entra al portal de Paso Libre, pasolibre.greco.mx, ahí hay una forma de contacto. Voy a regalar 5 ejemplares de la antología a las personas que se entren a través de Paso Libre y 5 ejemplares de Diplomacia Cultural, la vida. Sí, para sumarlo, me quedo en 10, a diferencia de 15 de Eduardo, ¿verdad? Pero algo es algo. No, pero digo, tú porque estás siendo muy amable, yo porque lo tenía que hacer, lo había prometido. A ver, déjame, yo quiero apuntar ¿cuál es tu sitio otra vez, tocayo? Pasolibre.grecu.mx. Pasolibre.grecu. Sí, Greco es un acrónimo de Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, .mx. Pasolibre.grecu.mx. Ahí está tu sitio. Ok. Entonces, ahí vas a regalar 10 libros. Así es. A partir de ahí hay un contacto, entonces vamos a regalar 5, o sea, 10 personas diferentes, por supuesto. Aquí lo estoy anotando en el chat de este programa para que la gente sepa. ¿Y tú qué vas a regalar, César? Pues ahí, aquí estoy vacilando, no tienes que regalar nada. Dice César que él se inscribe por los libros. Yo ya mandé mis respuestas, pero no es cierto. No, vamos a entrarle con 2 ejemplares, que es lo que me queda de mi última novela. Ajá. Y también de la Biblioteca al Azar, que no los he escogido, pero vamos a meter también 10 libros. Y la dirección de mi blog. Pero, ¿qué quieres que te escriban a algún lugar o les vas a hacer alguna pregunta capciosa? Vamos a ponerlo de la misma manera. Vamos a ver. La dirección para mandar un mensaje es a mi blog. Es cesarcallejas.me. A ver. cesarcallejas.me. Sí. Y la pregunta sería los nombres de todos los hermanos de Alfonso Reyes. Mira. Lo estoy apuntando para que la gente tenga referencia, ¿no? Perfecto. Además, todas son... Mi esposa agradece mucho que ya le dimos un bajón de 10 libros a la biblioteca. Así tu esposa tampoco te corre a la casa. También está muy contenta. Mira, hoy me encontré 2 maletas que no... Me metí ahí un closet, 2 maletas, dije, estas maletas, las abrí y están llenas de libros. Pues ya no tengo dónde ponerlas en toda la casa. A ver, bueno, ahora sí, ya fuimos amables, concluyamos. A ver, por nombre, por inicial del primer nombre, César Callejas. Yo la conclusión que veo es que por el lado del presupuesto no hay mucho que trabajar ni mucho que hacer. El presupuesto se va a quedar como lo vimos. Si hay 2 pesos más y 2 pesos menos para alguien, eso será lo de menos.
las cosas no van a ir por ahí. Creo que hay que ser muy atentos en el sentido de que el gobierno trate de hacer este papel de intermediario cultural, porque es una industria y es una empresa y es algo que hacemos los particulares. Y estar muy atentos a la manera en que la sociedad civil se va a organizar para suplir estas deficiencias y estar en base a la tecnología, la creatividad y todo eso. Y creo que desde ese punto de vista es la única manera de salvar esta actividad fundamental de la actividad nacional. Yo creo que vamos por eso. Eduardo Cruz. Yo estoy de acuerdo en que una de las posibilidades que abre esta enorme crisis combinada entre nuevo gobierno, pandemia, economía, es justamente la posibilidad de sumar empresas y crear holdings y pasar a una forma de organización diferente por parte de muchos micro y pequeños productores culturales. Creo que la alternativa que tenemos incluso en las universidades públicas donde yo trabajo va a ser justamente el sumar a partir de lo que dice César, que es entender que el gobierno está jugando en una pista en la que no es prioridad esto y que lo que deja el gobierno a través del gasto público es casi como decir y no se quejen. Entonces, esto abre opciones de organización entre los actores sociales que o no dependen del gasto público o bien al depender de él tienen todavía espacios de libertad para decidir cómo organizarse. O sea, yo creo que las universidades públicas nos están quedando en deuda todavía. Creo que les necesitan un poco más de agallas para enfrentar la situación. Y por supuesto, ahora que está todo este tema de nexos y letras libres y sexto piso y las editoriales, creo que el llamado es a que se van a tener que unir. Se tienen que nacer nuevas formas de organización de todos estos esfuerzos, como dice César, y creo que esa es la gran conclusión. La gran conclusión es que todo esto está forzando a pensar de otra manera y más vale que lo pensemos así. Paso Libre es de alguna forma un intento de una empresa cultural, ¿sí? Y estamos viendo que más nos asociamos, o sea, no hay de otra, porque el otro camino, César y Eduardo, para terminar, es simplemente pues incluso perder la capacidad de seguir trabajando. ¿Sí? Entonces sí están en juego muchas cosas y el presidente está llevando las cosas a una situación límite en la que no todos necesariamente van a resistir. Por supuesto, estamos dando la batalla para formar parte de los que sí resistan todo esto. Me gusta lo que acaban de decir. ¿Será que yo crecí en una época en donde el gobierno era un gran promotor del arte? Las grandes orquestas sinfónicas del mundo, grandes pianistas, Rubinstein, Malkusinski, todos esos, yo tuve el privilegio de verlos en el Palacio de Bellas Artes cuando yo era un niño, un adolescente, porque el gobierno patrocinaba que llegaran todos estos artistas, grandes exposiciones, y eso es lo que me permitió a mí entrar a este mundo fabuloso de lo que es el arte y la cultura. Ahora no se hace, ahora van a tener que ser, como dicen ustedes, nuevos esquemas, los particulares, los que logren todo esto para que no nos quedemos con generaciones que ignoren que afuera de México y dentro de México hay un mundo nuevo y hay un mundo diferente al que están acostumbrados, ¿no? Totalmente, sí, totalmente, ¿no? Yo no estoy tan seguro que la tecnología nos va a salvar. Yo creo que esto es un proceso temporal. Una vez que se supere el tema de la coronavirus, la gente va a regresar nuevamente a sus esquemas, pero se va a quedar ahí el uso de tecnologías. ¿Mande? ¿No escuché lo último? Ojalá la vacuna funcione, por lo menos más del 60% de efectividad, si no, vamos a estar arriesgándonos. Ustedes son jóvenes y bellos, no están en el grupo de alto riesgo, pero vemos unos que ya. Les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho haberme acompañado a mí y a toda la gente. Gracias. Lo bueno es que ya aprendí a no depender del viejo esquema de Zoom, ya de Zoom y de Facebook, ya aprendí algo nuevo hoy. Caray, todos los días se aprende algo. César Callejas, gracias por cooperar con libros. Eduardo, gracias por cooperar con libros. Ahí están mis 15 esperando a alguien que conteste. Al rato subo la pregunta al chat de este programa para que la gente, si no captó, lo capte. Mil gracias, César. Gracias. Eduardo, hagamos más programas, ya lo saben. Un abrazo fraterno y un abrazo muy cariñoso. Cuídense mucho porque la pandemia sigue. Así es. Cuídense mucho. Hasta luego, César. Gracias. Gracias. Y a toda la gente que me acompañó hoy, gracias también. Buenas noches. Mañana no falla esto. Gracias.